qué información tiene el ministro. Vamos a ver, pues tenemos la llamada del ministro Ricardo Molina. A ver si lo tenemos al aire, porque él además tiene buenas noticias que ya conocimos parcialmente. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tania? Bueno, sí, aquí estamos trabajando. Todo el gobierno revolucionario está enrumbado atendiendo esta emergencia. Y bueno, sí, efectivamente, el comandante presidente Chávez ha estructurado un plan de emergencia para atender de inmediato el tema habitacional. Y bueno, estamos todos trabajando en eso, de manera aunada, participando varios ministerios comandados por el propio presidente. Como todos sabemos, el presidente Chávez asume el tema de la vivienda como un problema de Estado y se pone al frente, como siempre, de primero en la fila de batalla. Bueno, y todos nosotros siguiendo este gran esfuerzo y dispuestos a dar todo lo que tengamos para por fin enrumbar el tema de la vivienda hacia una solución definitiva, ¿no? Ministro, nosotros estoy aquí con el diputado electo Jesús Farías y estuvimos hoy haciendo un recorrido muy corto, pero con bastante información que conseguimos allí en el sector Las Mallas. Nos comentaban las comunidades organizadas de allí sobre el proyecto de Turmerito. Y estaba recordando con el diputado Farías, pues la historia que tiene todo ese proyecto, ¿no? Nos contaba allí el representante comunal que desde los años 80 están ellos batallando y fueron por primera vez estafados como comunidad en el sentido de que tenían un proyecto para desarrollo urbanístico allí que se convirtió en otra cosa porque el banco al que se le había asignado esta tarea, esta misión, pues fue uno de los bancos que después terminó quebrando y sus dueños se fueron y se llevaron el dinero. Hoy día el terreno está siendo utilizado para lo que estamos mirando en pantalla, y hay estacionamientos de empresas de transporte público, hay también estacionamientos del CICPC, hay una gran cantidad de vehículos allí que entiendo son vehículos que han sido robados o que, no sé, están en proceso de recuperación, que eso que estamos mirando allí. Hay también negocios, pequeños negocios de uso, las comunidades dicen incluso que ellos han conversado con esos empresarios y que están dispuestos en su mayoría a hacer un reacomodo de uso de ese sector y que todos entrarían, pues entraría el desarrollo urbanístico y entraría también este sistema. Pero entiendo que el presidente Chávez anunció en el recorrido que hizo recientemente por allí que este proyecto se iba a desarrollar de manera acelerada. ¿Cuál es la información que usted nos puede dar? Bueno, sí, tenemos instrucciones del comandante presidente de más bien continuar, acelerar, profundizar las actividades en la zona de Turmerito para integrar todos estos terrenos al desarrollo urbano de la ciudad de Caracas. Fíjate que una cosa importante a resaltar, Edgar Parra es un luchador social desde hace muchos años, junto con mucha gente en todo el sector de Coche, Las Mallas, y ellos participaron, fueron víctimas del Banco de Comercio. Realmente no hubo cabida para comunidades hasta que llegó la revolución, hasta que llegó el comandante Chávez, y desde ese momento se comenzó todo un desarrollo, todo un plan de desarrollo urbano en la zona de La Rinconada. Ahora lo vamos a acelerar en todos los terrenos de Turmerito y, como bien lo ha dicho el comandante, toda la visión que estamos enfocando allí incluyen a todas las personas que están en ese sector, que no se crean que es que van a ser desalojados, va a ser reorganizado y estamos seguros que todos podemos tener cabida allí, una buena planificación. Ahora estamos trabajando de manera conjunta con la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia, de la cual está al frente Farruco Sesto. Estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente, con la Vicepresidencia de la República, con el Ministerio de Industrias Intermedias, con el Ministerio de Industrias Básicas, todos trabajando en la planificación, no solamente del terreno de Turmerito, sino de todo el plan de emergencia que el comandante presidente ideó, ¿no? Ahora, aquí en Turmerito esto se corresponde con todo la visión de desarrollo de esta zona de la ciudad de Caracas, porque esto tiene como espejo lo que se está iniciando también por disposición del comandante en los terrenos de Fuerte Tiuna.
De manera que nosotros podemos decir que en un par de años nosotros tenemos que ver cambios sensibles en toda esta zona desde el punto de vista urbano, y que veremos cómo gente que hoy está en los refugios podrá habitar apartamentos, viviendas bien diseñadas, bien construidas y con todos sus equipamientos. Ministro, estamos hablando aquí del tema de la vivienda como un problema estructural, como una herencia social que tenemos además, y bueno, y una coyuntura que nos obliga a cambiar de rumbo, es decir, a evaluar en dónde estamos y a ver hacia dónde avanzamos de manera que el problema no se reproduzca. Las comunidades allí, en Las Mayas, el día de hoy nos daban algunos indicios. Por ejemplo, nos decía el señor Parra pues que ese sector fue censado en el año 2006 y había allí 2.500 familias que habían tomado los terrenos. El día de hoy son 8.000 y él decía, pedía a las autoridades que se planificara desde allí, es decir, que se hiciera una especie de control de usos de las tierras y que no se permitiera una construcción pues improvisada que después genera este tipo de problemas. Yo sé que es un tema difícil, ¿no?, que implica ordenar lo que hemos vivido hasta ahora, devolverlo y empezarlo de nuevo, pero en ese sentido, digamos, en ese sentido estructural, ¿qué rumbos, qué caminos está avisorando el Ministerio de la Vivienda y todo el Ejecutivo Nacional? Bueno, estamos enrumbados en las instrucciones del comandante presidente Chávez, producto de los análisis, las reflexiones, las discusiones que hemos mantenido en su equipo de gobierno, ¿no? Hay un tema que es bien importante, que es el que tiene que ver con las asignaciones de vivienda. El comandante presidente ha dado instrucciones, y así lo estamos asumiendo todos quienes tenemos que ver con esto, que las viviendas que se construyan por el Estado venezolano tienen que estar dirigidas a aquellas familias que más las necesitan, aquellas familias que de verdad tienen urgencia de ser ubicadas. Y para eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, quienes estamos en las instituciones públicas, quienes son participantes líderes en las comunidades organizadas, la población en general. Tenemos que desarrollar nuestro espíritu de solidaridad, de comprensión, de disposición de ayudar a los más necesitados primero. No tenemos posibilidad real de asistir a todos a la vez. Obviamente esto vendrá por etapas, pero tenemos que atender en la primera etapa a quienes más lo necesitan, y así tenemos que recalcarlo. Y hay un mensaje muy importante del presidente que nos interesa recalcar, que es que las viviendas construidas por el Estado tienen que ser para la población venezolana menos favorecida. Venimos de una historia muy antigua, digamos, pero que tenemos que comenzar a modificar en profundidad, que es el que terminamos trabajando un gran esfuerzo, después de tremendos esfuerzos intelectuales, físicos, financieros, de todo tipo. Las viviendas terminan siendo asignadas a familias que no son las más necesitadas, y a veces son quienes no las necesitan. Eso nosotros estamos dispuestos, por orden del comandante presidente, a corregir, y lo tenemos que corregir de la mano con las comunidades organizadas, que son quienes más conocen a quienes más lo necesitan. Esa es una orientación, digamos, una directriz principal. La otra es que acometamos todo el tema de la ejecución de las edificaciones, de los urbanismos, de manera coordinada todo el gobierno, de manera que participemos todas las instancias de gobierno, y poniendo al servicio de este plan el aparato productivo estatal, que es muy fuerte ahora, Tania, eso es muy importante, antes no lo teníamos. La industria cementera, la industria siderúrgica, la industria petroquímica. Ahora tenemos, Petrocasa, dispuesto a apoyar de manera decidida también desde la Vicepresidencia Económico-Productiva. Todos quienes hacemos vida en esa vicepresidencia estamos dispuestos a poner en la mesa todo nuestro potencial para poder llevar a cabo este plan, desde toda la mesa que coordina el ministro Farruco Sesto, desde la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia. Estamos trabajando de manera coordinada. El comandante acaba de aprobar los recursos financieros, tenemos los materiales, tenemos la gente dispuesta a trabajar, tenemos las organizaciones comunales en pie de lucha, lo tenemos todo.
Ministro, si no lo hacemos ahora no lo vamos a poder hacer nunca. o sea que va a ir a toda máquina la cosa, marcha acelerada. Sí. Dos preguntitas ya Sí. para cerrar, ministro. Una, el tema de la autoconstrucción, que también nos lo pedían allí las comunidades. ¿Será posible que las personas contribuyan con la construcción de su propia vivienda, si eso es uno de los planes aquí? Y lo otro, ¿qué pasa? Que la señora Marta, que está en ese sector, Ezequiel Zamora, tenía mucha preocupación, no podemos poner el video porque no nos dio tiempo de editarlo, pero ella preguntaba, ¿qué pasa? Que ella tiene una vivienda preasignada, ahora hay otras familias en emergencia, ¿qué pasaba con ella? Porque ella ya está censada desde hace 6 meses como una familia de alto riesgo, que si esas viviendas que ya han sido adjudicadas, es posible que cambien de destino en medio de esta coyuntura. Bueno, fíjate, la primera observación, la participación de la gente en la construcción, en los procesos constructivos, es imprescindible. Es imprescindible la participación organizada, de la mano con el gobierno revolucionario y con la participación de otras unidades de producción. También están invitadas, y más que invitadas es necesario que participen las empresas privadas, las cooperativas, todos aquellos que tengan algo que aportar en la ejecución del plan están obligados por patriotismo a participar. Y los primeros llamados somos nosotros, el mismo pueblo, ¿no? Entonces, todos aquellos que tengan disposición a participar están, digamos, cordialmente invitados, son necesarios en la incorporación en el plan. Y las comunidades organizadas, incluso las comunidades que se están organizando dentro de los refugios, son los primeros llamados a participar en el proceso de construcción de las que serán sus futuras viviendas y en otras más. De manera que para ellos el llamado es a que nos continuemos organizando para poder acometer este plan de manera conjunta. Respecto a la segunda pregunta, es una duda que igualmente nos han manifestado muchas personas. Miren, ahora estamos enfocando el tema de manera decidida. El comandante presidente lo puso de primero en la línea el problema de la vivienda. De manera que las personas que ahora vayan a ser atendidas serán las familias más necesitadas, pero a muy corto plazo van a poder ser atendidas las que también tengan igual necesidades, pero no tan imperiosas como las primeras. A eso me refería yo cuando hablaba de solidaridad. Si hay alguna familia que está viviendo en condiciones de riesgo, es obligación nuestra, y así está funcionando el plan, reubicarlas para asegurar su integridad física. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es, la asignación definitiva de la vivienda. Ojalá con la participación directa de los miembros de la familia en la construcción de esas mismas viviendas. Pero tenemos que entender que ante esta situación de emergencia hay que, priorizar los niveles de atención, y todos tenemos que estar dispuestos a hacerlo con el mayor espíritu de solidaridad. Mira, si hay alguna oportunidad de demostrar que hay socialismo en construcción en Venezuela, es ahora. Ministro, le doy las gracias por su intervención, le pido que se cuide porque veo que está usted resfriado. Muchísimas gracias porque tenemos muy poquito tiempo. Tengo aquí al diputado Jesús Farías, y también está el jefe de la Policía Nacional que nos va a hacer un balance aquí brevemente. Muchísimas gracias al ministro Ricardo Molina. Ha traído buenas noticias, hay dinero, hay materiales, hay voluntad, está todo el gobierno abocado a solucionar el problema de la vivienda, y el llamado es a no desesperarse y a priorizar la solidaridad que dice